Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Lamadrid. Yo soy licenciado en psicología. Mi especialidad es la clínica. Yo tengo dos especialidades. Una es la programación neurolingüística y la otra es la hipnosis ericksoniana. Yo entré en este mundo de la psicología porque pues de joven fui medio vago, medio irresponsable, inestable, y algún día caí, me engañaron, me llevaron a un psicólogo y me encantó y terminé haciéndome psicólogo. Y les voy a platicar ahora de algo que Rocío me pidió muchísimo que les platicara a ustedes. Se trata de los 12 arquetipos de Jung o los 12 arcanos. Son los 12 arcanos de Jung. Los 12 arcanos se representan de la siguiente forma. Son como si fueran personas dentro de nosotros. Esto se descubrió en 1985 por un psicólogo que se llama Paul Watzlawick, es polaco él, y él hace el gran despertar, le llama a él. Cuando ustedes lo que van a escuchar hoy, les va a funcionar mucho en toda su vida. De hecho, después de que salgan de aquí, de esta plática, algunos de los arquetipos que van a ver ustedes les van a servir muchísimo para desarrollarse. Él le llama el gran despertar porque alguno de esos arquetipos nos va a transformar totalmente nuestra vida. Obviamente todo para bien. Y vamos a iniciar con el primero. El primer arquetipo es Dios. Este arquetipo, todos tenemos dentro de nosotros a Dios o no lo tenemos. Depende de nosotros si nos dedicamos a buscarlo, a entenderlo, a comprenderlo. Y esta parte es la que nos va a dar mucha sabiduría. Pero voy a empezar con los que siguen, que son sumamente interesantes, y al final hablamos un poco de este arquetipo que fue el último que él pone como los principales, aunque lo define como el principal, pero primero les voy a hablar de los demás y finalmente llegamos al otro. El segundo que tenemos aquí es el bufón. Nosotros, todos dentro de nosotros tenemos un arquetipo que es el bufón. Es la persona que tiene el buen ánimo, la alegría, la persona que finalmente de algún problema lo sacamos riéndonos, viéndole el lado bueno de las cosas. Y entonces cuando nosotros sabemos manejar nuestra parte del bufón, que es algo muy interesante, muy seguramente nuestros problemas empiezan a funcionar de forma mejor. Vamos a suponer que de repente yo estoy con alguna persona y está muy seria la persona, está muy parca o no quiere hablar, con un poco de chiste, un poco de broma, un poco de buen humor, esta distancia se empieza a romper y va a ser muy importante para nosotros funcionar. Cuando nosotros rompemos ese patrón de estar serios, de estar siempre callados, con un aspecto muy cerrado, cuando sacamos la parte del bufón nos va a funcionar perfectamente bien en nuestras relaciones. Me voy a pasar al que sigue, que viene siendo el guerrero. El guerrero es un arquetipo sumamente interesante. Él dice que todos nosotros tenemos un guerrero dentro de nosotros. Ese guerrero es el que nos va a despertar, nos va a decir: oye Óscar, oye María, oye Julia, por favor levántate, es hora de irte a trabajar, es hora de ponerte a estudiar, es hora de salir adelante, es hora de que hagas las cosas con orden, que tengas un orden en la vida. Todos tenemos ese guerrero, el que te levanta, el que te saca adelante, pero también tenemos ese guerrero que es el que probablemente lo tengamos dormido, y sea un guerrero que no lucha, simplemente está cuidando la puerta, pero se duerme y entra quien quiera, simplemente no te despierta. Entonces cuando tú tienes a tu guerrero y te dice: oye Óscar, ya es hora de irte a hacer ejercicio, es hora de comer bien, es importante que trabajes, que hagas tu trabajo con orden, que te organices. Ese guerrero es el que siempre te va a estar sacando de todos los problemas. ¿Por qué? Porque no va a permitir que eches desidia, que eches la flojera, que simplemente no hagas las cosas. Entonces,
Es muy importante nosotros tener esa parte tuya de guerrero despierta para que el guerrero siempre nos esté motivando. Saber que con el guerrero vas a lograr cualquiera de tus objetivos. Y les voy a decir algo muy interesante. Cuando yo descubrí los arquetipos de Jung, a mí me sirvió muchísimo el guerrero. El guerrero siempre lo he platicado mucho, se lo he platicado mucho con Rocío, porque es el que finalmente me levantó. Yo era una persona muy vaga, muy relajienta, tomaba mucho, y mi guerrero me decía, no, sabes que tú puedes, y claro que se puede, y me empecé a llenar de otra forma de pensar. El guerrero es un personaje que también, si no lo sabemos despertar, por ejemplo, si ahora yo tengo, por ejemplo, hoy en la noche tengo un compromiso con un hermano y me dice, oye, fíjate que tienes que estar a tal hora, y lo dejo pasar, al cabo llego 10, 15 minutos tarde, empiezas a fallar. El guerrero es el que te dice, no te dejes, llega temprano, llega con tiempo, tómate tu tiempo y está a tiempo. El guerrero es el que siempre nos va a llevar al éxito. Hay otro que es el espíritu, el arquetipo del espíritu. El arquetipo del espíritu, les voy a explicar qué es esto. Todos tenemos un espíritu, esto no es religioso, esto es algo muy dentro de nosotros que viene siendo como tu personalidad. Vamos a suponer, si tú eres una persona agresiva, tienes un espíritu agresivo. Si eres una persona amable, alegre, pues eres una persona alegre. A ustedes les ha tocado mucho que de repente el señor es muy machito, o la señora es muy sumisa, o el hombre es un sicario, o puede ser un narcotraficante. Bueno, dependiendo de tu espíritu que tú tengas, no estamos hablando religiosamente, simplemente de cómo te formaron tus papás, cómo te formó tu mamá, cómo te formó la vida, el contexto en el que tú viviste, es el espíritu. Y el espíritu es algo sumamente interesante, porque el espíritu tú lo puedes cambiar con tu guerrero. Cuando tú tienes un espíritu dañado, por ejemplo, alcohólico, o un espíritu agresivo, o un espíritu sumamente altruista, entonces el espíritu hay que estarlo corrigiendo constantemente durante la vida. Cuando una persona tiene un espíritu, vamos a poner que es muy agresivo, hombre, pues esa persona va a tener toda la vida problemas, es obvio. Va a tener problemas con papá, va a tener problemas con los hijos, va a tener problemas en el negocio, va a tener problemas con todos. En alguna área podrá brillar, en alguna no, pero la cosa es dejar ese espíritu y transformarlo. A mí me decía el psicólogo con el que yo iba, me decía, mira, Oscar, no hay que cambiar tu espíritu, mejor hay que tener un nuevo espíritu, porque cambiar el anterior ya para qué, mejor genera uno nuevo dentro de ti, un nuevo espíritu, y sé un nuevo Oscar. Entonces me cayó muy bien el 20 y dije, pues yo voy a ser un nuevo Oscar, ya para qué cambio el anterior. Y empecé a convertirme en un nuevo Oscar. ¿Cómo? Pues yo era una persona muy parca, muy poco chiquiona, muy en contra de la mujer, el machismo famoso. Y entonces me dijo él, hombre, empieza a abrazar a las personas, a decirles, hombre, qué bonita andas hoy, mamá, qué chula te ves, qué bien te ves tú, mi hermano, mi hermana, abrázalos. Cambia tu espíritu, pero no es mejor hacerlo nuevo. Entonces yo a partir de ese momento, pues yo llegaba con mi mamá, la abrazaba, cosa que no hacíamos antes. ¿Por qué? Porque mi papá desde muy niño, un día llegué a darle un beso y me dijo, hazte para allá, esas son joterías. Y entonces yo dije, caray, pues esto ya no mejor ni me le acerco porque la cosa se pone mal. Entonces te empiezan a formar un espíritu muy duro. El espíritu es base en todo esto de los arquetipos, porque cuando tú empiezas a transformar tu ser, a decir voy a ser una nueva persona, un nuevo ser, una persona que da amor, afecto, cariño, que piensa positivo, entonces empiezas a ser una nueva persona. Yo cuando llegué a mi primer curso de esto de psicología, pues simplemente me di cuenta de un detalle muy pequeño, que yo vivía en mi rebeldía.
y que la rebeldía me iba a destruir y que no iba a salir adelante mientras siguiera en mi rebeldía. Entonces me metí a los cursos, me fue muy bien, seguí adelante y ya más adelante me empecé a dar cuenta de todos los arquetipos de Jung y cada uno es impresionantemente poderoso. Les propongo a ustedes que empiecen a trabajar con su espíritu de una forma diferente. Acuérdense que todas las enfermedades dicen que son psicológicas. Por ejemplo, el resentimiento, el extremo estrés te da cáncer. Y bueno, un susto, un miedo muy fuerte te puede dañar tu cuerpo. Es por eso que es muy importante tener el cuerpo, el espíritu de buen ánimo, con tu bufón, alegre. Cuando te llegan como que es una tragedia, por ejemplo, el otro día me llegó una paciente y me decía, fíjese nomás, llore y llore. Lo que pasa es que tuve un novio y me dio algo, me dio de tomar algo y no sé si quedé embarazada o con SIDA o con algo porque creo que abusó de mí. Entonces, yo con mi bufón le dije, pero no lo veas tan trágico, con algo de sonrisa, le dije, no lo veas tan trágico, vamos viendo. ¿Cuándo sucedió eso? Pues hace tanto tiempo, ya habían pasado como 4 meses, le dije, mira, SIDA no creo que tengas, pero vamos a sacarte un examen. Y entonces empecé a minimizarlo, a verlo con un ánimo mejor. Le dije, no tuviste embarazo, no tuviste nada, simplemente fue como un accidente, que chocas, te quiebras un brazo, una pierna, pero no te pasó nada en la columna, no te pasó nada, y estás bien, no hay nada grave. Y entonces se minimiza con un poco de bufón y el espíritu de ella cambia. ¿Por qué? Porque ella lo veía como una tragedia espantosa. Entonces le dije, esto que te sirva para algo bueno, para aprender a no creer en cualquier persona, para antes de que entables alguna relación, sepas cómo es la familia, cómo es su espíritu, cómo es él. Y empezó ella a aprender muchas cosas. Le dije, mira, todo esto te llevó a algo bueno, que es sanar tu espíritu. Y entonces, aquí lo que yo les propongo es que no traten de cambiar al anterior, sino tomar un nuevo espíritu, ser un ser nuevo. Es más fácil que cambiarlo. También existe otro que es el mago. El mago es un personaje, no sé si ustedes han visto personas muy buenas que les va mal y personas malas que les va muy bien. Y luego se cuestionaron grandes santos, San Agustín, San Francisco de Asís, se lo cuestionó la Madre Teresa de Calcuta, se lo han cuestionado muchísimos papas, muchísimos personajes de todas las religiones. ¿Por qué sucede eso? Y bueno, efectivamente habrá gente mala que le va bien, pero le va bien nomás de apariencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un narcotraficante, pues sí, tiene mucho dinero y aparentemente vive muy bien, tiene muchas casas, pero por dentro se está quemando. Pero si hay gente buena que le va mal, eso definitivamente. ¿Y por qué? Les voy a poner un ejemplo de una señora viuda que llegó conmigo y me dijo, fíjate que ella andaba muy mal económicamente, ella había heredado una barrotera de mayoreo, vendían diario 100,000 pesos y a los 100,000 pesos le ganaban 5,000 diario, pero la señora era tan buena gente que toda la gente que llegaba le regalaba dinero, le regalaba arroz, le regalaba manteca, le regalaba harina, le regalaba todo. Y entonces una hija, observándola, se dio cuenta que regalaba como 3,000 pesos diarios. Pero la señora no se daba cuenta. Entonces el inventario empezó a bajar y estaban tronando. Entonces en 1985 Milton Erickson se dio cuenta el por qué a la gente buena le va mal y se dieron cuenta de lo siguiente. Nosotros cuando pensamos con el puro sentimiento nos va mal. Nosotros cuando pensamos con el puro sentimiento nos va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque esta señora, por ejemplo, que llegan y le tocan el corazón y empieza a regalar y a regalar y a regalar, pues estaba regalando el patrimonio de los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Por buena. Entonces ella no se sentaba a analizar las cosas, a administrar su negocio y decir, bueno, puedo regalar 1,000, 2,000 pesos o 500 pesos diarios. Y lo único que hicimos fue cambiar a la señora de la puerta de entrada a las oficinas que estaban arriba y la hija se vino abajo y empezaron a regalar diario 500 pesos y ahora cada hija tiene su abarrotera, son 4 hijas. ¿Por qué?
se dieron cuenta que cuando nosotros pensamos con el puro sentimiento nos va mal. A veces nos puede ir bien, obviamente no todo es malo, pero es mejor pensar de esta forma. Se dieron cuenta que cuando nosotros pensamos con la inteligencia y controlamos los sentimientos, no hay forma de que nos vaya mal. Si esta señora hubiera pensado con la inteligencia y controlara sus sentimientos, pues hombre, en ese año hubiera hecho mucho más dinero y pudo haber ayudado a más. Ahorita pues ya son 5 abarroteras que ayudan mucho a las gentes y dan más de 3,000 pesos diarios, entre todos. Entonces, el pensar con la inteligencia y controlar los sentimientos es la diferencia. El mago tiene una varita que te desaparece salud, alegría, prosperidad, pareja, todo. Y hay otra varita que te aparece el dinero, la salud, la prosperidad, el afecto, el amor a todas las personas. Y es el pensar con la inteligencia y controlar los sentimientos. Entonces, ustedes sabrán cuál varita usan, si el puro sentimiento o la varita que te va a aparecer todo, que es usar la inteligencia y controlar los sentimientos. Como puede ser una muerte, bueno, duele, pero tienes que darle la vuelta a la página. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar estacionado en la vida. Tienes más seres queridos que te quieren, que te necesitan del bufón, de la alegría, de tu espíritu alegre. Entonces, nosotros cuando tenemos al mago bien ubicado todos los días, van a ver ustedes en la mañana, por ejemplo, que te puedes levantar un poco medio triste, medio apagadón, es que estás pensando con el puro sentimiento. Pero si empiezas a pensar con la inteligencia, se te despiertan muchísimas cosas. Ahora, la inteligencia es diferente a la sabiduría. Ustedes saben que hay personas inteligentes que son muy malas, como Hitler, como personas, un narcotraficante, un asesino, un sicario, y hay personas inteligentes que les va muy bien, que piensan muy claramente, como puede ser una persona altruista, la Madre Teresa de Calcuta, o como fue Gandhi, todos estos personajes. La diferencia entre sabiduría e inteligencia es que la sabiduría distingue entre el bien y el mal, sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces yo les propongo que, aunque aquí dicen que es la inteligencia, que usen su sabiduría, que se enseñen a discernir entre el bien y el mal y que se vayan por el bien. Ahora, a veces tienes que preguntar a varias personas qué está bien y qué está mal. Consejeros, ¿de acuerdo? Como en los bancos, que tienen consejeros, que tienen mesas de discusión. Hagan eso, empiecen a pensar con sabiduría, a buscar la verdad, lo que es la verdad. Jesús nos decía, la verdad los hará libres, y la verdad es parte es la libertad, es ser mago, ¿de acuerdo? Hay otro arquetipo que es el administrador. Este es buenísimo, es un arquetipo que también lo traemos dentro de nosotros y es administrador. El administrador es un arquetipo sumamente interesante porque si nosotros no administramos bien nuestra vida, pues no va a funcionar. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio de dinero como la señora que les platiqué que tenía la abarrotera y no lo administra bien, se le va a acabar. Pero no nomás es en lo económico, sino también en la familia. Hay que administrar, hay que dar besos a tu esposa, a tus hijos, afecto, administrar los sentimientos. Decir, ando muy de malas hoy, porque me fue mal en el negocio, me peleé con tal persona, me cayó Hacienda o me cayó tal, pero tengo que llegar a mi casa a entregarles un poco de afecto, de cariño, de amor. Yo cuando tengo algún problema serio, yo me dedico a parte de la construcción, pues yo no llego a contarle a mi esposa, fíjate nomás que se cayó un tormentón y entraron goteras porque no había impermeabilizado. ¿Para qué le platico eso? Mejor le platico lo positivo, ¿no? Fíjate que ya íbamos bien, todo va perfecto, si tengo algún problema severo, bueno, pues a lo mejor sí se lo puedo platicar o alguna cosa de los hijos, pero siempre pensando que hay una solución. Entonces, en la cuestión administrativa, no nomás es administrar la cuestión del dinero, sino administrar tus sentimientos. O sea, dar amor, afecto a los hijos, a todas las personas que están a tu alrededor y
y dedicarles también su dinero. Por ejemplo, hay personas que van y se gastan todo el dinero ahí en una borrachera y dejan todos tirados ahí en la familia. Entonces, el administrador es un personaje que lo tenemos que estar trabajando toda la vida para poder llevar al éxito tu vida. Hay otro que es el soñador, ese es muy padre. El soñador es un arquetipo sumamente interesante en el sentido de que todo es un sueño. El que hizo este salón tuvo que soñar en este salón y estar hablando para que hubiera conferencias. El que soñó en la computadora tuvo que soñarla primero para luego hacerla. El que soñó en esa mesa. Nosotros somos un sueño de Dios. Todo es un sueño. Todos los lentes que traes, todo lo que tenemos es un sueño. Entonces, si nosotros no nos enseñamos a soñar en tener dinero, en tener una esposa, un esposo, en tener unos hijos, en tener mucho dinero, en tener lo que tú quieras, tienes que soñarlo primero, porque si no te ves reflejado en el futuro con el dinero, con tu salud, por ejemplo, ahorita que estamos en el ramo de la salud, verte sano y decir, yo estoy pasando por un momento pesado, pero voy a salir con ayuda de Dios, con mi actitud positiva, con mi guerrero, con mi mago. Entonces, tu cuerpo empieza a sanar, todo se sana, todo es posible haciéndolo desde un sueño. Acuérdense que todo lo que estamos haciendo fue un sueño. Ustedes están aquí porque tienen un sueño de sanar o de vender la plata. O ustedes, por ejemplo, cuando van a vender la plata, pues realmente no están vendiendo la plata, están vendiéndole un sueño a la persona. Le estás diciendo que se va a sanar, que esa persona va a estar bien tomando la plata, se va a mejorar, va a mejorar muchísimo su forma de calidad de vida. Entonces, lo que venden es una idea. La plata, pues se la van a tomar y se van a sentir mejor y la van a seguir consumiendo. Pero si tú sabes vender tu idea de que se va a sanar, de que va a estar bien, eso es lo que realmente vas a vender. Por eso es muy importante soñar que estás sano. Yo casualmente yo soy amigo de Rocío desde muy jóvenes, desde chiquillos más bien, y después de muchos años nos volvimos a ver, pero yo no sabía que se dedicaba a la plata, y me dijo, mira Oscar, yo me dedico a la plata, y me regaló ahí una plata. Yo era prediabético hace 3 meses, y empecé a tomar la plata, y de repente mis niveles de glucosa y todo perfectos, a 90, muy bien mis niveles, y hace como 4 o 5 días, como una semana me saqué unos exámenes y salieron perfectos. Yo no la dejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Rocío? Me regaló la plata, ¿no? Me vendió una idea, ¿de acuerdo? Y esa idea que me vendió ella, háganlo ustedes también, vendan sus ideas. A un hijo, si tú le vendes una idea, esa idea le va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir, mira hijo, levántate en la mañana a las 6 de la mañana para que vayas a no sé dónde y luego ya te va a ir bien en la vida porque te levantas temprano. Dile, no, mira, mejor levántate, tú sabrás tu hora que te vas a levantar, pero sueña en tener un coche o en mejorar de tener tu bici en una moto, o si tienes un coche en otro coche o una camioneta, lo que tú gustes, pero háganlo soñar. Entonces les explicas cómo lo pueden lograr. Simplemente darles ideas. Pero el soñador es la base de todo, todo es un sueño, ¿de acuerdo? Somos un sueño de los papás, somos un sueño de Dios. Hagan esos sueños realidad y vendan sus ideas. Más que el producto, lo que cuesta, pues eso, pues sí, lo van a vender. Les va a costar un poco más trabajo si les dicen, mira, vale tanto, ¿no? Mejor la idea, ¿de acuerdo? Soñar. Otro es el sensato. El sensato es un arquetipo sumamente interesante. Es un arquetipo que es como tocar piso. No sé si les ha tocado de repente que llega una persona y no, hombre, mira, yo ando haciendo un negocio buenísimo de no sé cuántos millones de pesos y que te voy a dar. Por ejemplo, hace poco vi una casa muy bonita que vendían ahí en Providencia y vi el precio, 2,5 millones regalada, eran como 600 metros, que el puro terreno vale más de 6 millones. Hablé por teléfono y me dice el señor, sí, es una gran oportunidad, venga. Llego y me dice, esto es un remate bancario. Entonces, hablo con mi abogado y mi abogado me dice, mira, Oscar, te están vendiendo algo que no funciona, porque eso que te van a vender es algo que si de repente la persona que tiene la casa la tiene que
te gana el pleito, pues él simplemente te devuelve tus 2,5 millones que vas a dar y te quedas sin casa dentro de 5 años. Entonces, es tocar piso, saber bien que voy a tocar piso. Cuando nosotros no tocamos piso, yo posiblemente voy y compro la casa esa y me dicen que dentro de 6 meses me la entregan y pasan 5 años y no me la entregaron y ya perdí mi dinero. Entonces, es muy importante tocar piso. Es muy importante nosotros a veces reconocer nuestros errores, por ejemplo, con nuestros hijos. No nomás en lo económico, sino también con la familia. Por ejemplo, tu hijo te puede decir, oye, papá, estás equivocado, tú la verdad eres muy terco. A mí no me digas terco, majadero. Pero si a lo mejor eres un terco. Entonces, cuando tú reconoces, entras en la sensatez. Cuando llegas a la sensatez, te vas a enseñar a llegar a la sensatez en todo. Hasta en el equilibrio de tu cuerpo, en una enfermedad, en un negocio, en cualquier cosa. Es muy importante entrar en la sensatez, en buscar verdaderamente cuál es la razón, ¿de acuerdo? Entonces, el sensato, ustedes han escuchado muchas veces que dicen, no, es que yo tengo la razón, no, tú la tienes, no, el otro la tiene. La razón nadie la tiene, la razón es como un espacio que es la razón. La razón es un espacio donde está la verdad, no es tuya ni es del otro. Si tú te sabes meter en la razón, a ser sensato, todo te va a empezar a funcionar. Cuando tú reconozcas tus errores y vayas con tu hijo y le digas, oye hijo, la verdad, sí soy muy terco a veces, discúlpame, cada vez que esté regándola te voy a pedir por favor que me lo repitas y yo voy a procurar corregir. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a hacer exactamente lo mismo con mi hijo. Hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo. Nuestros hijos son espejo de nosotros. De hecho, yo cuando inicié les comentaba que yo tomaba, que era muy vago, mi papá era tomador, y pues yo aprendí por conducta aprendida a tomar, por conducta aprendida. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo había hecho por conducta aprendida y empiezo a transformar mi espíritu y empiezo a transformar todo lo que es mi sensatez, empieza a funcionar toda mi vida diferente. Y me di cuenta que era un problema aprendido, que no era mío. Entonces, les recomiendo muchísimo que la parte sensata de ustedes la ubiquen, que no te enojes con tu hijo porque te dice eres un enojón, enfadoso. O le puedes decir, oye, dímelo de una forma más amable, no me digas de esa forma, le das un abrazo y le dices, voy a procurar ser menos agresivo, voy a procurar ser más dulce, más amable contigo, y entonces te estás acordando que tienes que ser más chiquión, más amable, y que tu hijo te está dando una lección, pero tú le estás dando una lección todavía más grande de ser sensato. La sensatez en todos los sentidos es una maravilla. Úsenla, trabájenla. La otra es el amoroso. Todos tenemos amor, de hecho nuestra naturaleza es amor. Nosotros con el amor podemos hacer grandes cambios. Cuando nosotros damos amor y afecto, ustedes se van a dar cuenta que desaparecen los borrachos, los drogadictos, los agresivos, los que andan con las muchachas o como dicen por ahí, con las pirujas o con los pirujos. Entonces, cuando todas estas personas caen en el vicio del alcohol, de las drogas, de la perdición, es por falta de amor. Y no es que no se los den el amor, no es que no lo reciban, sino que no lo saben recibir. Como por ejemplo cuando yo le dije a mi papá, fui a darle un beso y mi papá me dice, hazte para allá, son joterías. Entonces yo digo, ah caray, pues esto está mal, ¿va? ¿O qué está pasando? Yo en mi chiquillo, entonces yo me hice muy parco, muy difícil, no abrazaba, era una persona muy hosca. Entonces cuando tú das amor y afecto y de repente tú vas a llegar con tus hijos hoy y le vas a dar un abrazo, un cariño, un gesto de amor, decirle, hijo, perdóname. El perdón, pedir perdón a una persona a veces lo sana de un cáncer, lo sana de una enfermedad. Entonces, eviten que sus hijos se enfermen abrazándolos, queriéndolos, chiqueándolos a tu esposa, que vean que tú le das un beso a tu esposa, que le das mucho afecto, que no nomás con tu esposa, con las personas de fuera, que con tu mamá, con todos, enseñarles a transmitirles ese amor, ¿de acuerdo? El amor es como un ablandador. No sé si les ha tocado, por ejemplo, a mí una vez me paró uno de tránsito
y me dijo, yo soy licenciado en psicología, iba a una emergencia porque una niña estaba con la intención de suicidarse y nosotros tenemos derecho de repente a pasarnos un alto o algo, si nos para uno de tránsito le damos nuestra credencial y ellos inclusive te llevan al lugar, como los médicos, todo esto. Entonces me paró y me dijo él, muy agresivo, usted es un idiota. ¿Cómo se pasó el alto aquí en Avenida Vallarta? Le dije, mire señor, tiene toda la razón, la verdad yo la regué, discúlpeme, le di un apapacho, un abrazo amable. El señor se le bajó, se conectó al amor. Y le dije, fíjese que soy psicólogo, tengo una niña que se quiere suicidar y me urge llegar. Ahorita yo lo escolto y me llevó. Entonces, cuando tú das amor, recibes amor. Cuando das guerra, recibes guerra. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta que cuál era el camino más corto a la paz. Y dijo, la paz es el camino. O sea, cuando tú generas amor, recibes amor. Y cuando das guerra, recibes guerra. Si tú eres un cerrado, vas a recibir cerrazón de las demás personas. Y les recomiendo muchísimo que empiecen a trabajar todo con amor. Por ejemplo, lo de la plata, si tú lo haces con afecto y con amor, y tienes amor por el prójimo y por las personas que están enfermas, que me imagino que muchos de los que están aquí han pasado algún problema de enfermedad, y de repente tú con afecto vas y ves a una persona y le dices, fíjate que yo viví esto, me pasó esto, y les transmites ese amor verdaderamente desde adentro de ti, es mucho más fácil que esa persona llegue a tener una sanación, como es con tu hijo. Si tú a tu hijo te llega un día borrachito y lo abrazas y le dices, hijo, no te preocupes, mira, alguna vez a todos nos pasó esto, no te abrumes, lo abrazas, le haces unos huevitos con jamón, unos taquitos de algo, ese hijo es muy probable que ya no vuelva a caer. ¿Por qué? Porque le diste todo con afecto y con amor, no lo viste con coraje. ¿De acuerdo? Ese arquetipo del amor, bueno, la parte contraria que sería el desamor, la parte mala. ¿De acuerdo? Pero ahorita lo que estamos viendo es la parte positiva. Acuérdense que todo tiene su lado negro y su lado blanco. Es como el famoso yin yang de los coreanos, que existe la parte oscura y la parte blanca. Nosotros hay que procurar vivir en la parte blanca. El otro arquetipo es el social. El arquetipo social es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de sociabilizar para abrir nuestro mundo, no nomás de dinero, sino también de amor y de afecto. Mientras más amigos, mientras más amor, más amigos tenga, más voy a recibirlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues hoy tengo muchos más amigos, voy a tener más afecto, ¿no? Entonces, la parte social, vamos a poner un ejemplo, Peña Nieto, el presidente. Es una persona que sabe sociabilizar, digo, sin duda, ha hecho los acuerdos, las reformas. ¿Por qué? Porque sabe sociabilizar. No se va y se pelea con el del PRD y se pelea con el del PAN. No, él llega a acuerdos y eso lo hace grande. Yo no estoy a favor de él, yo de hecho no voy a ningún partido ni me interesa esto, pero el saber sociabilizar es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a abrir las puertas en todos los sentidos. Yo a mis hijos les digo todos los días, mira hijo, cuando estaban chiquillos me decían, no, es que el de al lado es un jotillo, que no sé qué, que no te pelees con ellos. Algún día ese muchacho puede llegar a ser un gran hombre y mejor tenlo de amigo, nunca te pelees con él. Luego me dijo una vez uno de estos es un hijo de un narco y que no sé qué. Le dije, bueno, eso es él, pero no te pelees con él. Algún día puede ser un amigo tuyo y por circunstancias de la vida te lo vuelves a topar y se te abren las puertas. No te pelees con ninguno, aunque sea narco, sea lo que sea, tú ten una muy buena relación. Entonces, en la parte social, el arquetipo puede ser tu arquetipo muy sociable o al revés, muy cerrado y tener muy pocos amigos, muy poca relación, inclusive con tu misma esposa, muy parco, muy cerrado con tus hijos. Entonces hay que manejar muchísimo lo que viene siendo lo social en la vida y van a darse cuenta ustedes cómo se les abren las puertas, porque un cliente te trae otro cliente y un paciente te trae otro paciente y otro y otro y otro. Cuando yo empecé como psicólogo, yo estudié la carrera a los 40 años, ya casado con mis hijos. Y bueno, cuando terminé la profesión, yo no vivo de esto, pero me decía
un maestro muy interesante me decía, mira, Oscar, la mejor publicidad es de boca en boca y se va a ir pasando. Y de repente pues ya no cabes de tantos pacientes, me doy a entender. Yo les recomiendo muchísimo que en la cuestión social procuren tener muchísima armonía con ellos, con las personas, tener cada vez más amigos en lo que sea. Y sobre todo pues tu familia, ¿verdad? Tu papá, tu mamá, que sean tus amigos. El otro es el área familiar, la otra área que es sumamente interesante. La cuestión familiar es, para los que están solteros, es papá, mamá y tus hermanos. Es como la primera esfera de tu vida. La segunda esfera de tu vida sería el matrimonio, tu esposa y todo el contexto que vienen siendo tus hijos. Ya pasas a una vida diferente y de hecho cuando tú te casas, la persona más importante de tu vida debe ser tu pareja. Porque si tú le das más importancia a mamá o a papá, se te acabó el matrimonio. ¿De acuerdo? Debe de ser tu pareja. En una relación de pareja, ¿quién es la persona más importante? En una familia, ¿quién es la persona más importante? Eres tú mismo. Porque si tú estás bien, es muy probable que tu esposa esté bien. Pero si tú estás mal, es muy probable que ella esté muy mal. Si tú eres un alcohólico, pues ¿cómo vas a pedir que esté bien tu esposa? Va a estar con unos genios de la fregada, va a andar de malas, los hijos asustados, irritados. Entonces la primera persona debes de ser tú. La segunda, ¿quién? Tu pareja, tu pareja. Y la tercera, los hijos. Pero la más importante de todas es Dios. Porque si tú no tienes un apego a Dios, un contacto directo con Él, y hagan la prueba, yo en algún tiempo fui muy rebelde, me enojé mucho con la iglesia porque mi mamá era a veces muy mocha, pues a veces como le dicen ahora, y entonces yo me hice muy rebelde, hasta que un día casualmente caí en un templo y el padre me dijo desde lejos, me habló y me dijo, ¿tú traes mucho coraje con la iglesia? Le dije, pues sí, la verdad sí. Y ya me empezó a explicar y me dijo, mira, Oscar, los sacerdotes, dentro de nosotros sabemos muchos lobos disfrazados de cordero, pero no nos hagas caso. Tú hazle caso a Dios, hazle caso a lo que es verdaderamente Dios y vas a ver que te va a empezar a funcionar todo bien. Y lo empecé a hacer. Ahora, yo soy católico, independientemente, aquí no es una plática religiosa, independientemente de todo, yo no me desapego nunca de Dios. Cuando me caigo, porque todos nos caemos, voy, me levanto y le digo, la regué, voy a ser mejor hoy, perdóname. Y Dios, ya estás perdonado, o sea, Dios te perdona. Lo único que quiere es que seas mejor y mejor y mejor, ¿de acuerdo? Y que hables de Él por lo menos todos los días, que hables un poquito con tus hijos, que les expliques cómo funciona. Y la parte familiar es sumamente importante, porque si tú tienes una familia mal, es muy probable que lo demás funcione mal, ¿de acuerdo? La parte familiar es indispensable para Jung mantenerla equilibrada, el equilibrio con la esposa, el equilibrio con los hijos, el equilibrio familiar. Y luego, tú ya estás en una burbuja que es la tuya, que es tu familia, tus hijos, y la de mamá, papá y hermanos ya es otra burbuja, ya no es la tuya. Tú tienes que enseñar a vivirte en la tuya y obviamente ayudarles a los demás, pero darle prioridad siempre a la tuya, ¿de acuerdo? El siguiente arquetipo es el ecónomo. El ecónomo, la parte del economista, pues ya lo saben todos, ¿verdad? Es importantísimo. Cuando no hay dinero, hay miles de problemas. Y cuando hay dinero, pues se resuelven más fácil los problemas. Mantener una economía estable es básico. Muchas veces dicen, no, hombre, no todo es material. Sí, estoy de acuerdo que no todo es material, pero sí es muy importante estar con dinero en la familia, que haya comida, que haya escuelas, que haya vestidos, que haya todo lo necesario para vivir, porque si no empiezan los grandes problemas. Después de este arquetipo hay otro que se llama el gobernador, que es el principal, creo que está aquí, no, ya no está, bueno, es el gobernador. El gobernador es un arquetipo sumamente interesante, yo siempre es el que más me gusta,
El arquetipo del gobernador es el que organiza, es el que dice, en él están casi todos. Por ejemplo, es el que dice, yo voy a ser doctor, yo voy a ser psicólogo. ¿Por qué voy a ser doctor? Porque soñé ser doctor. Voy a ser psicólogo. ¿Por qué? Porque soñé ser psicólogo. Voy a ser rico. Voy a tener un coche. Voy a tener una casa. Voy a viajar. Voy a conocer Europa. Voy a conocer Asia. Voy a conocer todo el mundo. El administrador es el que dice, ¿cómo puedo llegar a ser un gran doctor? Bueno, pues estudiando. ¿Y qué necesito hacer para estudiar? Pues levantarme temprano, ser puntual, hacer mis tareas, ser constante, ser ordenado, trabajar constantemente. El gobernador es el que planea la vida. Es como un gobernador de un estado. Tiene muchas personas que le están ayudando y también le ayudan a pensar. Los que te ayudan a pensar son el soñador, el mago. Todos los demás arquetipos son los que te ayudan y el gobernador es el que va planeando toda la vida. Por ejemplo, yo me levanto hoy en la mañana y digo, ok, me voy a levantar, me voy al Vips, tomo un café con un amigo y luego ya me voy a chambear, llego a trabajar y luego saludo a los amigos, me pongo a chatear, a hablar por teléfono, me pongo a trabajar un rato y me doy cuenta que solamente trabajé 1 o 2 horas. Y si me pongo a trabajar desde temprano, a lo mejor en lugar de visitar un paciente, visité 30 o 2 que trabajaba con constancia. Oye, preséntame algún amigo que ande mal, yo le doy una plática, o vengan a mi casa y juntamos a 5 y empiezas a jalar a la gente. ¿Qué sucede? Tienes un gobernador ordenado que dice, a ver, yo por ejemplo tenía un cliente, un señor que se dedicaba, era ingeniero para casas Geo y me decía, yo me quiero independizar. Pero él tenía todo, tenía amigos con dinero, tenía ingenieros, tenía maestros albañiles, tenía todo para hacerlo, el know-how. Lo único que necesitaba era organizar a su gobernador. El gobernador es el que le decía, tú tienes la capacidad de hacer todo, lo único que te falta es un socio capitalista. Los consiguió y ahorita está riquísimo. Entonces, el gobernador es un personaje que organiza la vida, el que tiene proyectos completamente definidos. Voy a ser doctor, me voy a especializar en tal cosa, o voy a ahorrar, voy a tener una casa, voy a generar de tal forma dinero, voy a hacer ejercicio, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer una vida padre, me voy a dedicar a comer sanamente, a tener una vida organizada, ¿de acuerdo? Entonces el gobernador es un gobernador que si es negativo, pues simplemente no gobierna. No tiene proyectos, no los escribe, no los plasma, no pone hoy voy a hacer tal cosa. Yo cuando van conmigo a terapia les digo, a ver, ¿qué haces tú en el día? Y la mayoría, se los digo, la mayoría, son personas que, permítanme, perdón, que no lo... Son personas que no, no trabajan al 100%. Por ejemplo, llegan a trabajar. Yo tenía un vendedor que trabajaba para Nextel. Y él realmente se levantaba y se iba a vender sus líneas o no sé qué, cómo manejaba, y visitaba a diario 4 pacientes y muy débil todo, y entonces se dio cuenta que él en un día podía visitar 20, con un ejercicio muy simple. El problema es que se levantaba, se tomaba el café, se ponía a chatear, cotorrear, luego llegaba a la casa y no hacía nada más que visitar 3 o 4 y como de a fuercitas. Cuando le echa ganas, empieza a visitar de a 20 y demás, y ahora bueno, pues, tiene un nivel mucho más alto. La parte del gobernador es básica, ¿de acuerdo? Ah, caray, se fue aquí el... Ah, no, es que no la tenemos aquí el gobernador. El gobernador les recomiendo muchísimo que ustedes hagan mapas mentales. Les voy a decir que es un mapa mental. Un mapa mental es como hacer un círculo en una hoja de papel y plasmar ahí todos sus sueños. Tener una familia con armonía, con amor. Vamos a suponer que el marido llegó muy borrachito o la esposa llegó muy borrachita, porque ahora llegan de los 2 lados, muy duro. Entonces, si tú le recibes con afecto y luego platicas con él y dices, oye, ¿sabes qué? Estamos dañando a los hijos, vamos haciendo las cosas más amables, vamos dándoles mejor ejemplo, vamos haciendo las cosas con más afecto. Esa persona a lo mejor dice, ah, caray, ¿por qué no me gritó hoy, verdad? Entonces esa persona se va a enseñar a escuchar y hablar. Las personas cuando gritan porque no saben escuchar.
¿de acuerdo? O gritan porque el otro no sabe escuchar. Pero aquí no se trata de decir, mira, yo te tengo que gritar porque no escuchas. No, se trata de tú bajar la voz para que el Señor se ubique y entonces la persona empieza a ubicarse con respecto a ti. Te empieza a contestar como tú le contestas, a ser educado, a ser amable. Yo me acuerdo de un señor que estaba con nosotros y que un paciente y que él me decía, lo que pasa es que yo soy workaholic, o sea, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 12 y me dejó mi esposa que porque ya no me aguantaba, pero yo le doy todo, casa, dinero, riquísimo, millonario. Dije, le das casi todo, le dije, nomás que el problema es que no le das afecto y tiempo. Él que tenía su gobernador mal administrado, el problema de él es que no dedicaba el tiempo a la familia. Entonces le dije, tú tienes que organizar tu gobernador. Ahora él se dedica a trabajar 6 horas nada más y las otras 6 se las dedica a la familia, se va a hacer deporte, se va a hacer ejercicio, se siente mejor de salud, viaja muchísimo. ¿Por qué? Porque se enseñó a vivir. ¿Por qué? Porque hizo un proyecto. En el centro van a plasmar sus sueños, todos los sueños que ustedes tengan. Puede ser un coche, puede ser una pareja, puede ser más apego a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes manejan muy bien el gobernador, les voy a explicar, alrededor de ese círculo, hagan de cuenta que es un sol, ponen muchas rayas alrededor, en ese círculo, y les ponen el cómo lograr el sueño, con orden, con trabajo, con constancia, con salud, con proyectos, con amor, con afecto, con Dios. Y se fijaron que al principio empezamos con Dios. Les voy a decir algo, cuando ustedes le piden a Dios que les dé sabiduría, se les va a dar, les va a decir qué está bien y qué está mal, como el sensato, el que te dice, a ver, estás mal, hoy la regaste con tu hijo, la regaste con el negocio, no visitaste más que a un paciente abusado. Hablen con Dios. Dios es el que los va a estar ubicando en todo lo que viene siendo el arquetipo de su vida y les va a transformar la vida. Yo les aseguro que a todos ustedes, alguno de esos arquetipos les pegó, les funcionó. A veces incomoda, dices, ay caray, ya me dijo una verdad, pues sí. Pero lo bueno de esto es que se lo van a llevar toda la vida. Yo llegué a una plática como esta cuando tenía 29 años y me transformó totalmente. Dije, yo me voy a acabar con mi rebeldía, con el alcohol, con las pirujillas, con todo el despapalle, porque yo era un pirujo, porque no nomás son ellas. Entonces, tengo que transformar mi vida y si no la transformo, pues, no sirvo para nada. Me iba bien más o menos económicamente, pero me di cuenta que la economía no era todo. Total, aproveché mi potencial, me puse a tomar terapias, ya como a los 32 años, en aquel tiempo era casarse grande, yo me casé de 34 años, tengo mi esposa muy bonita, tengo mis hijos, a los 40 empecé a estudiar, me casé de 34, a los 40 estudié y me hice psicólogo para resarcir algo de lo que Dios me había dado, ¿de acuerdo? Yo de hecho esto lo trabajo más bien para ayudar un poco. Y les digo, ahí está Dios. Nosotros cuando empezamos a ayudar a las demás personas con palabras, con un abrazo a tu hijo, abrazándolo, chiqueándolo, van a ver cómo se les empiezan a regresar un montón de cosas. Se les da, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está llegando tanto de todo? Es por eso, porque estás devolviendo, estás dándole tú a la gente. Y no nomás a los hijos, a tus empleados, a tu jefe, a quien sea, haciendo bien tu trabajo. Les recomiendo, ustedes tienen ahí una hoja donde vienen todos los arquetipos. Ok. Les recomiendo que hagan su círculo, pongan su sueño y apliquen todos los arquetipos y a mero arriba, en el sueño, adentro, pongan a Dios. Y a mero arriba pongan a Dios. Porque en la psicología de 1970 para atrás decían los psicólogos chiflados, que todo era psicología, que no era Dios. Y en 1985, Paul Watzlawick, Milton Erickson, grandes psicólogos que ahorita se dieron cuenta que todo era Dios, que todo es a través de Dios. Entonces, hay un curso muy padre, nomás un curso que se trata de sueños y habla de Dios, todo el curso hermoso. Y te dicen que empieces a soñar y que pienses que Dios está contigo y que está dentro. Ahí está Dios.
Acuérdense que Dios está dentro de nosotros si nosotros tenemos la puerta abierta a Él. Háganlo, pruébenlo, empiécenle a pedir, rétenlo, díganle, a ver Dios, tú dijiste que lo que te pidiera me lo ibas a conceder, pues ándale, vamos a trabajar. Obviamente tú también vas a tener que hacer lo tuyo, ¿verdad? No nomás cambiar la rueda, ¿no? Del coche que se me ponchó, bueno, yo párate, yo te ayudo, yo te digo cómo arreglas, sacas el gato y lo pones y Dios te va a dar la sabiduría para tú hacerlo, ¿de acuerdo? Es como una vez estaba yo en Chapala y estaba el cardenal con la Virgen y que querían que lloviera, que porque el lago estaba muy vacío, y dijo el cardenal en aquel tiempo, miren, la Virgen nos hace el milagro cada año llueve, cada año se hace todo, lo que pasa es que nosotros nos acabamos el agua. Pues se acaba el agua, pues ¿cómo quieren que...? O sea, nos manda lluvia, nos vuelve a mandar lluvia, nos vuelve a mandar lluvia, pero nosotros no hacemos más presas, no hacemos más cosas por conservar el agua. Entonces, apliquen siempre en sus arquetipos a Dios y van a ver cómo todo empieza a funcionar mejor. Por hoy es todo. Muchísimas gracias.